Entonces, chicos, cuando hablemos del mecanismo de aislamiento reproductivo post-cigótico, significa que dos individuos de dos especies distintas lograron cruzarse, lograron aparearse y dar origen probablemente a un nuevo individuo. Entonces, ¿qué mecanismos naturales ocurren para evitar que aparezcan estos sujetos híbridos? ¿Ya? Porque los híbridos, acuérdense, son la mezcla de dos sujetos distintos. Una de las características es la incompatibilidad gamética, o sea, aquí que el óvulo y el espermio no sean compatibles, por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando se va a unir el espermio con el óvulo no lo logra, porque el óvulo le pone resistencia a ese espermatozoide diferente, ¿ya? Entonces ahí el óvulo y el espermio no se fecundan a pesar de que hubo cópula entre esas especies diferentes, puede ser animales o plantas, ¿ya? Después dice inviabilidad del híbrido, o sea, en este caso hubo fecundación y todo, pero como el que se formó es distinto al progenitor, la madre o la hembra lo aborta en forma natural. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, vamos a unir esos compañeros, ya, ahí lo voy a informar yo después. Entonces, como les decía, la inviabilidad del híbrido significa que este animalito o plantita que se formó no va a llegar a terminar su periodo de gestación y se va a abortar. O sea, va a desaparecer antes de nacer, ¿ya? Esto ocurre cuando, por ejemplo, en un ecosistema hay varias poblaciones similares y los sujetos pueden de repente confundirse por ahí, ¿no es cierto?, y copular con una especie distinta a la suya. Entonces, como ahí se juntaron dos especies diferentes, el embrión que se formó es inviable, no tiene vida, por lo tanto se aborta en forma natural. Y después tenemos el tercer caso, supongamos que hubo fecundación, se desarrolló el animalito o la planta, pero el híbrido va a ser infértil, o sea, no va a tener la posibilidad de reproducir su característica híbrida, ¿ya? Y habitualmente este híbrido infértil obviamente va a vivir un periodo de vida y va a morir, pero sin capacidad de reproducción. Bien, entonces tenemos esos tres aislamientos poscigóticos. ¿Ya? Y acá está. Entonces tenemos aislamientos posteriores al apareamiento. Aquí está lo que yo les decía, ¿no es cierto? Gametos incompatibles. O sea, aquí el óvulo y el espermio, por ejemplo, estos son los gametos de la especie humana. Cuando va a fecundar el óvulo, el espermio tiene que romper estas capas y poder penetrar este núcleo amarillito y fecundarse con ese otro núcleo. Cuando esos dos núcleos se unen, ¿no es cierto?, se produce la fecundación. Entonces aquí yo les puse esta caricatura, aquí tenemos dos gametos similares, ¿no es cierto?, que se fecundan y tenemos a estos otros dos gametos que son incompatibles. Ven, el óvulo y el espermio no son compatibles, por lo tanto aquí no hay fecundación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá al otro lado yo les puse los espermatozoides de distintas especies para que ustedes vean que son diferentes. Todos tienen una cabeza, ¿no es cierto? Pero miren, aquí ya las especies presentan diferencias. Este es del toro, ¿no es cierto? Este es de un barraco. Este es de un carnero, una cabra, este es de un potro, este es de un hombre, este es de un ratón y este es de un gallo, o sea, de un ave. Entonces podemos ver, dime. ¿Qué es un berraco? Un berraco es una variedad de caballo que existe en Centroamérica. Es un caballo de patitas cortas, de cuerpo grandote y cabeza chiquitita, que no es el caballo habitual que nosotros conocemos. ¿Ya? ¿No le ha escuchado que en algunos países eres un berraco, le dicen? Sí, porque es un caballito medio mal formado, o sea, distinto a lo que nosotros conocemos. Entonces aquí podemos ver que cada especie tiene un espermatozoide específico. Entonces esto hace que de repente, por ejemplo, si se mezcla
un potro con un berraco, que son especies parecidas, la incompatibilidad va a estar a este nivel. O sea, el espermio es muy distinto al de la especie nativa, por lo tanto no va a haber fecundación ahí. Y el sujeto va a, o sea, el único chiste aquí fue que hubo cópula, pero no hubo fecundación. Ahora, en algunos casos hay algunas especies que en la zona de la vagina de la hembra o, por ejemplo, algunas plantas presentan un pH distinto al que el óvulo o el espermatozoide requieren para poder ser viable. Por ejemplo, en nuestra especie, el canal vaginal es ácido. Por lo tanto, los espermatozoides que no son capaces de sobrevivir a esa acidez van a morir. Entonces, aquí tenemos mecanismos de aislamiento posterior al apareamiento, ¿no es cierto? Inviabilidad del híbrido. Ya lo habíamos visto cuando el híbrido no puede sobrevivir y muere. Y los híbridos son abortados en una etapa temprana de su desarrollo. O sea, este animalito o esta plantita ni siquiera puede llegar a desarrollarse como un infante, sino que simplemente se aborta y desaparece. Ahora, una vez que aparece el híbrido, supongamos que el híbrido se desarrolló, siempre va a ser incapaz de reproducirse, ¿ya? Porque manifiesta mezcla o características que son mezclas de las dos especies. Por ejemplo, yo aquí les puse un híbrido distinto, ¿ya? De periquitos, que son estas avecitas chiquititas que tienen a veces en las casas como mascota. Entonces, este híbrido está incapacitado para reproducirse porque no tiene ciertas capacidades que tiene el animal original. Entonces, por ejemplo, este animalito es incapaz de construir un nido convenientemente adecuado para poner huevitos, ¿no es cierto?, y poder tener cría. Y esa es una conducta etológica, ¿se acuerdan que siempre hablamos de la etología? La conducta del animal no es la adecuada como para llegar a ser esa estructura a la cual aprendieron evolutivamente desarrollándose. Qué raro sonó eso. Entonces, este animalito que es el híbrido, ¿no es cierto?, va a estar imposibilitado porque no puede construir nido y sus huevitos van a caer o van a ser utilizados por los depredadores como alimentación. Por lo tanto, mi híbrido en este caso va a quedar impedido de generar descendencia. Y después tenemos la infertilidad del híbrido, o sea, el híbrido es estéril, ¿ya? O en algunos casos pueden tener poca fertilidad. En este caso, los típicos híbridos, ¿no es cierto? La mezcla de burra con un caballo, que nos da un burdegano, o el burro con una yegua, que nos da una mula. Miren, es distinto si es la burra con el caballo y es distinto si es burro con yegua. ¿Se dan cuenta que el híbrido que se genera es diferente? Habitualmente estos híbridos, ¿no es cierto?, que se pueden generar en una manada de animales donde hay caballos y burros, habitualmente estos dos híbridos son estériles. En cambio aquí tenemos, ¿no es cierto?, un tigre que se puede cruzar con otro felino, pero habitualmente la mezcla de este animal con otro felino me va a dar siempre descendientes estériles, porque van a estar incapacitados para reproducirse. Ahora, esto puede ocurrir en forma natural, puede ocurrir en un grupo en poblaciones, por ejemplo, de equinos que vivan juntos, o en grupos de felinos que vivan juntos, pero aquí los híbridos no van a poder dejar descendencia, ¿ya? Por lo tanto, esto es una barrera reproductiva, porque de esa manera se asegura que solamente se conserven los materiales genéticos de las especies originales y no del espécimen creado. Por lo tanto, aquí no hay especiación, aquí no hay formación de nuevas especies, sino que este es un espécimen, un sujeto híbrido estéril. Entonces, ¿cómo habíamos visto que se formaban nosotros las nuevas especies, ¿no es cierto? La especiación depende de dos factores que nosotros habíamos visto, el aislamiento de la especie y la divergencia genética. Entonces, la hibridación no es formación de nueva especie, sino que es solamente un factor que ocurre al azar o inducido por el hombre. ¿Cómo se forman nuevas especies en un ecosistema? Por estos dos mecanismos, el aislamiento, ¿no es cierto?,
donde tengo yo, por ejemplo, estas especies de palmeras que por cambios en la geografía o en el biotopo del ecosistema quedan aisladas, ¿no es cierto? Y queda aislada una de la otra y entre sí no se pueden reproducir. Entonces aquí tenemos aislamiento de reproductivo de dos especies, en este caso de la palmera y del insecto. Acuérdense que siempre se usan escarabajos para estudiar aislamiento reproductivo. Y en este caso, ¿no es cierto?, esta barrera geológica que se instaló acá, eh, producto del alzamiento de las capas tectónicas, por ejemplo, se pueden generar cordilleras, entonces las especies que quedan separadas acá, por este canal, van a generar individuos distintos porque van a empezar a repetir sus propias características. Entonces, este va a repetir sus propios genes y este va a repetir también sus genes entre su comunidad, entre su población, y como están repitiendo genes distintos, van a dar origen a especies diferentes. Ahora después, si esta especie se quiere cruzar con esta, va a resultar que son dos especies distintas, por lo tanto ahí no va a haber posibilidad de reproducción, porque ahora son individuos diferentes. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en el mar, cuando hay aislamiento reproductivo, por ejemplo, aparece una zona de divergencia, aquí se separaron los dos, y acá también, ¿no es cierto?, en las especies que quedan separadas por hábitats diferentes, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se produce aislamiento reproductivo? Cuando las especies quedan aisladas, ¿no es cierto?, y no hay flujo de genes entre ellas. Porque acuérdense que todas las características de los individuos están dentro de su genética. Por lo tanto, como la especie quedó aislada, repite sus genes y se bloquea, perdón, el flujo de genes entre ellas, porque no puede ir una para allá ni venir la otra para acá. Entonces, hay aquí una barrera y bloquea el flujo de genes, ¿ya? Y las posteriores, y después como estas especies quedan aisladas, ¿no es cierto?, empiezan a evolucionar y a cambiar dentro de su propio ecosistema. Y esto genera diferencias genéticas entre un individuo y otro, y eso ya hace que sean especies distintas y no puedan reproducirse, a pesar de que todas vienen del mismo ancestro común. Pero como genéticamente quedaron aisladas y se repitieron sus propios genes, ahora son especies diferentes, ¿ya? Ahora, esto puede surgir en forma fortuita, obviamente por efecto del azar, a través de la deriva génica. Acuérdense que la deriva génica es cuando los genes se mezclan al azar, o a través de la selección natural. O sea, en este caso la especie más apta es la que tiene capacidad de reproducción. Y la más ineficiente va a tender a desaparecer. Pero en este caso, ¿no es cierto?, la especiación o la formación de nuevas especies tiene que ver con estos procesos, con el aislamiento geográfico y la divergencia genética. Divergencia genética significa que genéticamente los sujetos se separan, o sea, quedan divididos y se convierten en especies distintas. Entonces, el aislamiento posterior al apareamiento también tiene que ver con la infertilidad de los híbridos, pero en este caso vamos a verlo desde el punto de vista celular. Hay un tipo de reproducción celular que se llama meiosis, ahí está. La meiosis, chiquillos, es responsable que nosotros seamos todos diferentes. Y aquí ustedes pueden ver estos que están aquí en lila o rosadito, son los cromosomas, y aquí hay otros que están en celeste. ¿Ven? Pero ustedes ven que aquí este celeste tiene un puntito rosado y este rosado tiene puntito celeste. Eso es un proceso que se llama crossing over o sinapsis cromosómica. Ahora, ¿qué permite esto? Esto permite que, por ejemplo, si yo soy hija de los mismos padres con mis hermanos, tenemos los mismos papás, no somos iguales. Y gracias a esto, a esta sinapsis cromosómica. ¿Qué es lo que hacen los cromosomas? Los cromosomas intercambian genes entre sí, permitiendo la variabilidad genética, permitiendo que todos nosotros seamos distintos. Ahora, ¿qué pasa con los híbridos? Los híbridos no pueden hacer este proceso de variabilidad genética. O sea, durante la meiosis,
no hay intercambio de cromosomas. Entonces, aquí, estas células que se formaron producto de la fecundación, ¿no es cierto?, no van a ser viables. Por lo tanto, esta variabilidad genética se pierde porque mi híbrido es estéril. ¿Bien? ¿Les queda claro eso, chicos? ¿Más o menos? Sí. Ya. Entonces tenemos mecanismos de aislamiento anteriores, aquí yo les puse un resumen. Tenemos el aislamiento geográfico, ¿no es cierto?, cuando quedamos separados de otra población producto de una barrera geográfica. Por ejemplo, acá en Chile, yo les he nombrado las barreras geográficas que nosotros tenemos. Tenemos el desierto de Atacama por el norte, los hielos polares por el sur, la gloriosa cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, y el Océano Pacífico. Esas son nuestras barreras geográficas. Por lo tanto, nosotros geográficamente somos bastante aislados. Después tenemos el aislamiento ecológico. Y el ecológico se refiere a que las poblaciones no se cruzan entre sí, aunque sean similares. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una población de huemules y una población de llama en un mismo ecosistema, aunque sean especies similares, no se van a cruzar porque son poblaciones distintas, ¿ya? O porque se mueven en distintos hábitats. Habitualmente, ¿no es cierto?, los huemules están más cerca del bosque y las llamas están más cerca de la cordillera. Entonces, eso es un aislamiento ecológico. Después tenemos el aislamiento temporal, chicos, y este aislamiento temporal se da porque las especies tienen tiempos reproductivos distintos durante las épocas del año. Por ejemplo, hay especies que se aparean durante el otoño para poder tener las crías en primavera y en verano, y hay otras que se aparean en invierno para que su cría nazca en primavera o en verano. Entonces, esto es un aislamiento temporal, o sea, el periodo de celo o de reproducción de la planta o del animal es distinta en el año y eso impide que puedan generar descendencia. Por ejemplo, los gatos tienen un periodo de fertilidad que se determina al tiro, ¿no es cierto?, en agosto. En cambio, ¿no es cierto?, los perritos tienen periodo de fertilidad habitualmente en otoño, mayo, junio. ¿Bien? Después tenemos el aislamiento por comportamiento, o sea, aquí entra a tallar otra vez la etología. Entonces aquí las especies no se mezclan porque tienen rituales de cortejo o apareamiento distintos. Y esto nosotros lo hemos visto en las aves que tienen que hacer una gran parafernalia para poder atraer a las hembras, ¿cierto? En los machos de los mamíferos, los machos habitualmente tienen que enfrentarse uno con otro para ver quién de los dos es el más adecuado para poder fecundar a la hembra. Otros animales tienen que construir nido, ¿no es cierto? Otros tienen que, por ejemplo, conseguir presas, etc. Entonces, ese es el aislamiento etológico, de acuerdo a las conductas de cortejo y apareamiento de la planta o del animal. Eso también impide que especies distintas se puedan cruzar. Después tenemos la incompatibilidad mecánica. No hay cruza, ¿no es cierto?, porque las estructuras reproductoras son incompatibles. O sea, en este caso, los órganos reproductores de esa planta o de ese animal son propios de su especie y no son compatibles con otra. Bien, por ejemplo, puede ser que una especie tenga un útero muy pequeño, o puede ser, por ejemplo, que la cantidad de espermatozoides no sea suficiente, o que el pene sea muy pequeño, o que el pene sea muy grande, o que la flor, ¿no es cierto?, sea muy chiquitita, o la flor no produzca suficiente polen, etc. Incompatibilidad mecánica. Acuérdense que aquí estamos hablando de plantas, animales, hongos y otros por el estilo. Y tenemos los mecanismos de aislamiento posteriores al apareamiento, o sea, después de que se aparearon los animales o las plantas. Entonces, estos factores impiden que un híbrido llegue a desarrollarse y a generar descendencia.
Y ya vimos la incompatibilidad gamética, cuando los gametos o el óvulo y el espermio son distintos y son de poblaciones diferentes. La inviabilidad del híbrido, o sea, el híbrido no puede nacer, se aborta o muere durante el parto, ¿no es cierto? Y la infertilidad del híbrido es cuando mi híbrido no puede generar descendencia. Ahora, todas estas posibilidades que nosotros tenemos de aislamiento reproductivo, acuérdense, chiquillos, que ocurren en forma natural. Aquí no hay injerencia humana en estos procesos. En la única parte donde hay injerencia humana es en la selección artificial, donde nosotros artificialmente podemos generar, por ejemplo, un híbrido, como una mula para poder poner a trabajar el animalito, o puedo yo generar híbridos, por ejemplo, en las plantas. Cuando ustedes comen un durazno plátano, están comiendo un híbrido, ¿ya? Pero ese híbrido no les va a dejar descendencia. Por ejemplo, si yo tomo ese cuesquito del durazno plátano y lo coloco en la tierra y pretendo que me crezca un árbol, tengo dos opciones. O no me sale nada, ¿no es cierto? Simplemente desaparece el cuesquito y se descompone ahí en la tierra. O me va a salir un árbol que va a crecer largo, grande, hermoso, pero nunca me va a dar flores. ¿Por qué? Porque la flor es el órgano reproductor de las plantas. Por lo tanto, cuando nosotros nos gusta mirar flores de distintos tipos, estamos mirando el órgano reproductor de esa planta. ¿Mm? O sea, estamos viendo pornografía vegetal, si lo queremos poner en esas palabras. Entonces, mientras más llamativa sea la flor, va a permitir que los agentes polinizadores como las abejas y otros insectos puedan llegar a la flor, tomar el polen y llevarlo a otra flor de la misma especie. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que si yo quiero cruzar, no sé, por una bugambilia con una rosa, no voy a poder porque son especies distintas y tienen características de las flores que son diferentes, y ahí tenemos, por ejemplo, una incompatibilidad mecánica y una incompatibilidad gamética. Por lo tanto, nosotros podemos tener aislamiento reproductivo previo y posterior al apareamiento en una especie, ¿ya? Y el mecanismo de especiación del cual hemos hablado nos va a indicar entonces que la especiación puede generarse en un individuo de una especie cuando los genes tienden a diverger y a formar individuos distintos entre sí, generando poblaciones diferentes, como en este caso en los insectos. Aquí ustedes pueden ver, era una sola población que empezó a separarse, hubo un aislamiento reproductivo aquí, por lo tanto una divergencia genética, dando como resultado la especiación de dos tipos de escarabajos totalmente diferentes. Y después tenemos tenemos el proceso de radiación adaptativa, y esta radiación adaptativa es la aparición de especies en un periodo muy corto de tiempo, ¿ya? Ahora, aquí la especiación ocurre en forma brusca y violenta. Por ejemplo, puede deberse a una catástrofe ecológica. Por ejemplo, que haya un gran terremoto con levantamiento de las capas terrestres, generando ahí aislamiento reproductivo en distintas especies, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener que como se generó un desastre ecológico, se van a generar nuevos hábitats distintos al que había previamente, ¿no es cierto? Porque aquí teníamos un hábitat y ahora tenemos 4. Estos 4 hábitats van a ser colonizados por una sola especie, pero al llegar al espacio distinto, ¿no es cierto? Cada especie va a diverger genéticamente hablando. Y el ejemplo típico de esta divergencia genética lo tenemos en la isla Galápagos, donde se acuerdan que cada pinzón colonizó una isla distinta y ahí se generó una especiación y divergencia genética. De hecho, los científicos han tratado de cruzar, por ejemplo, especies de islas diferentes y son absolutamente incompatibles, porque cada uno fue capaz de generar una especie nueva, ¿ya?
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, divergencia genética, ¿ven? Acá tenemos los diferentes pisones de Darwin, cada uno come una cosa distinta, por lo tanto, por eso las variaciones en color, la forma del pico, la forma de la cabeza, ustedes pueden ver uno más bonito, uno más feito, pero cada uno de ellos, ¿no es cierto?, se originó de un ancestro común. Y acá podemos observar nosotros una divergencia genética, una especiación y un aislamiento reproductivo súper marcado y que lo podemos ver en forma visible, digamos. Suena feo eso, pero lo podemos ver in situ, lo podemos ver en el lugar en que ocurrió. Acá tenemos divergencia genética, por ejemplo, en las plantas que dieron origen a estas variedades de una palmera que existe en Asia. Acá tenemos la población original y aquí podemos ir viendo cómo ha ido divergiendo la especie, adaptándose a distintos hábitats. Está mucho más exuberante porque el lugar es más húmedo, esta más pequeña y esta que está totalmente modificada para un hábitat más desértico. Y acá tenemos, por ejemplo, divergencia genética, este es el típico ejemplo que se pone con los dibujos de los peces amarillos y los peces oscuros, donde aquí hubo una divergencia genética, ¿no es cierto? Y habitualmente los peces oscuros tienden a ocupar todo el hábitat y las especies más claras tienden a desaparecer porque están más propensas a ser atacadas por un predador. Entonces, en este caso, la especie amarilla tiene dos opciones. O se modifica genéticamente o, ¿no es cierto?, muere. Entonces, la divergencia genética ha demostrado que estos peces oscuros son producto de la modificación y de la adaptación de este pez amarillito al hábitat. Y tanta ha sido la adaptación del pez oscuro que ahora, aunque quiera reproducirse con el pez amarillo, no lo puede hacer porque generaron dentro del mismo hábitat dos especies diferentes. Y en este caso el aislamiento reproductivo, ¿no es cierto?, se dio por la capacidad de sobrevivencia del pez. En este caso, los peces negros han sobrevivido más que los peces amarillos o los peces más claros, porque los peces más claros están mucho más propensos a los predadores. Entonces ahí tenemos, chiquillos, ejemplos de divergencia genética, aislamiento reproductivo y evolución adaptativa. Entonces aquí tenemos la evolución y extinción natural. Aquí podemos ir viendo nosotros cómo ha ido evolucionando las especies a través del tiempo en un calendario que se generó, un calendario geológico, que ustedes van a tener que estudiar. Entonces, se supone que la vida empezó el 1 de enero, ¿no es cierto? Y nosotros estamos aquí, en el 31 de diciembre. Miren, nosotros aparecimos como especie a final del año. Recién aparecen los primeros homínidos. Entonces aquí tenemos que el 1 de enero se formó la Tierra según el calendario evolutivo. El 26 de febrero comienza la vida, ¿ya? El 15 de diciembre se empezó a formar el Océano Atlántico. El 15 de noviembre la explosión cámbrica. ¿Se acuerdan que una vez yo le comenté de la explosión cámbrica? Donde hubo la aparición de una gran cantidad de especies, especialmente marinas, obviamente marinas, por la acumulación de oxígeno en la atmósfera producto de la oxidación que hicieron las bacterias. Entonces, como las bacterias generaron gran cantidad de oxígeno, dieron la posibilidad de que apareciera una gran cantidad de especies a nivel de océanos y ríos y mares, gracias a ese gas presente en la atmósfera. Y eso recién ocurrió el 15 de noviembre, o sea, recién aquí, casi al finalizar el año. Miren, el 28 de noviembre aparece la vida, ¿no es cierto?, en los continentes. Los primeros que colonizaron la Tierra fueron las algas verde azuladas, que después dieron origen a los vegetales, y los primeros anfibios, ¿ya? El 18 de diciembre abundan los reptiles, por aquí, cerquita de nosotros, abundan los reptiles, ¿no es cierto?
El 25 de diciembre se extinguen los reptiles y empiezan a proliferar los mamíferos. El 27 de diciembre ya son muy abundantes los mamíferos y el 31 de diciembre, ¿no es cierto?, aparecemos nosotros como especie. Entonces se supone que todo este proceso de formación de especies nuevas se ha debido a lo que nosotros hemos estado hablando ahora, que es el fenómeno de especiación. ¿Ya? Entonces, chicos,